Cordial saludo, mi nombre es Elber Rincón, estudiante de zootecnia. Esta es una actividad para la materia de salud animal. Eh, Vamos a hablar acerca de los procedimientos que se realizan para la toma de muestras para luego ser enviadas al laboratorio para confirmar o descartar la presencia de algunas enfermedades en eh, las especies con las que estamos trabajando. Indispensable hablar de la absoluta necesidad de la protección y la bioprotección. Estamos viviendo unos tiempos en los que nos tocó tomar conciencia acerca de la seguridad, la bioseguridad, la importancia que ella tiene. Entonces, pues, importante hablar que la seguridad es responsabilidad mía. Como profesional, tengo que estar en condiciones de ofrecer seguridad inicialmente para mí y posteriormente, pues, para el animal con el que vamos a trabajar. Estos elementos necesariamente botas de caucho, guantes, tanto de látex como de caucho, mangas, tapabocas, sí o sí, overall, eh, puede ser antifluidos, como puede ser también un overall desechable. La idea es que tengamos algo sobre nuestra ropa. Contar con jabón desinfectante es absolutamente necesario para que hagamos uso de él antes y después del procedimiento. Contar con agua limpia, contar con gasas estériles, contar con papel absorbente, gafas, pero no cualquier gafas, gafas de protección, porque nosotros mismos podemos ser fómites para la transferencia de enfermedades, entonces pues contar con los suficientes elementos de cada uno de estos, pues para que a la hora de manipular los animales no nos vayamos a convertir precisamente en un foco de contaminación, en un vector para esparcir de pronto las enfermedades o pues nosotros mismos ser víctimas de ellas. Ahora bien, contar también con unos elementos de recolección, los cuales voy a enumerarles: hisopos, jeringas, agujas de diferentes tamaños, tubos de extracción por sistema de vacío con y sin anticoagulante, un contenedor de icopor, la cajita de icopor, gel refrigerante, bisturí, esfero, formato, bolsas resellables, importante, cinta adhesiva, pero esta, pues ahí hay que tener en cuenta que una es la cinta adhesiva transparente, que debemos tenerla, y la otra es la cinta de enmascarar. Contar con el vacutainer, las agujas para el vacutainer, frasco para muestras con tapas, frascos que deben estar estériles, papel absorbente. Y pues para la seguridad del animal y también nuestra, contar con elementos de contención. Para ganado mayor, necesario contar con el brete. Yo sé que en todos los sitios no se va a tener esta ventaja, pero pues en la medida de las posibilidades, que sí instruir a nuestros ganaderos para que se hagan de este elemento por seguridad de ellos, por seguridad del animal a la hora de manejarlo, supremamente fácil y seguro. Contar con sogas, contar con cabezales, contar con el sujetador rígido, con cable metálico, contar con nariguera, y el uso de estos elementos debe estar de acuerdo a la necesidad, a la edad y a la especie con la que estamos trabajando. La confianza mató al gato. No podemos incurrir en confianza y dar las cosas por sentadas, sino que tenemos que ser muy juiciosos a la hora de usar estos elementos para que no vayamos a tener ningún accidente. Quiero aquí dejar esta parte diciendo que todos los elementos tienen un precio, pero nuestra salud y nuestra integridad es invaluable. Entonces, por
de pronto por evitarnos 5 centavitos, de pronto vamos a tener una lesión que nos va a costar muchos pesos y de pronto mucha incapacidad. Entonces, pues no es cuestión de darnos de ser fuertes, de ser resistentes, de ser inmunes a todo, no, hay que ser muy juiciosos y pues adoptar las medidas suficientes y necesarias para que no vayamos a tener un daño, ni pues tampoco causarle un daño al animal con el que estamos trabajando. Ahora bien, a las preguntas. ¿Cuál es el recorrido de un fármaco aplicado intramuscularmente para controlar una encefalitis? Bueno, pues el recorrido inicia con la inoculación del medicamento en el anca del animal. Este medicamento se ubica en el tejido intersticial, es decir, el tejido que está fuera de las células. Ahí forma una reserva desde donde se va liberando paulatinamente hacia los capilares sanguíneos. Entre más irrigado sea el músculo, pues más fácil va a entrar al torrente sanguíneo y de ahí se va a desplazar hasta el lugar de interés. El anca es un músculo grande, el anca es un músculo grande, es un músculo bien irrigado y por supuesto cumple con las especificaciones que uno quisiera pues para que el medicamento llegue donde debe llegar. Ahora bien, a la pregunta, ¿cuál es el recorrido de un fármaco aplicado oralmente para controlar una neumonía? Pues este medicamento ingresa vía oral al rumen. En ocasiones es necesario usar sonda dependiendo del tipo de medicamento que le vayamos a suministrar. Algunos son de rápida absorción, de manera pues que, digamos, pueden comenzar en la boca y pues continuar en el estómago, pero normalmente la mayoría de los productos lo que hacen es que continúan su tránsito hacia el intestino delgado. Ya en el intestino delgado atraviesa la pared intestinal y llega al hígado, desde donde vía sanguínea va a ser transportado al lugar de interés. Es de mencionar que entre estas dos técnicas, la intramuscular y la oral, pues necesariamente la oral es la más lenta, va a tardar mucho más en generar los efectos que deseamos y pues necesariamente la primera es la que va a generar los efectos más rápidos. Bueno, también es importante hablar de algunos términos que son muy comunes, como el tema de refrigeración. Cuando hablamos de refrigeración es 4 grados centígrados. También importante hablar de la solución de Hank. Es muy común encontrar este término. Entonces, de saber que es una solución isotónica estéril compuesta por varias sales. Cuando se habla de isotónico es que no va a afectar las células porque no va a haber ingreso de sales o salida de ellas de las células, sino que se mantiene, digamos, en balance. También otros términos que se usan es histopatología. Esta histopatología es los exámenes microscópicos de los tejidos para estudiar y ver, observar las manifestaciones que presentan las enfermedades en los diferentes tejidos. También otro término que se usa es el aislamiento microbiológico. Entonces aquí es un procedimiento de laboratorio donde se generan cultivos para identificar qué es lo que está afectando a la especie. Bueno, ahora sí, el pollo presuntamente con enfermedad de Newcastle, hay que hacerle un hisopado a nivel traqueal y o cloacal, empacar cada muestra en un contenedor separado, rotular, embalar, conservar refrigerado y enviar para pruebas PCR. También se puede hacer, pues dependiendo de la facilidad con la que se cuente el laboratorio más cercano,
entonces tomar muestra de sangre con una jeringa y una aguja muy chiquitica, la de insulina, en la vena del ala o la vena radial. La segunda pregunta, porcino vivo con posible erisipela. Entonces se debe tomar una muestra de una vesícula con hisopo, empacar dentro del contenedor, conservar refrigerado, ya sabemos, 4 grados, transportar en caja rígida y solicitar cultivo para confirmar. Como complemento, también se puede hacer una toma de sangre en el tubo de tapa roja, es decir, el que no tiene anticoagulante. Esto se puede también hacer, esta muestra se puede colocar en difusión de gel de agar, como ya. Las pruebas que se pueden solicitar es prueba de ELISA o PCR. Se hablaba también que se puede usar la soga de algodón para que el cerdo la muerda para que en el laboratorio se determine si corresponde a la enfermedad, pero pues por costos y por agilidad se prefiere el tema de la muestra de sangre. Caprino muerto por intoxicación desconocida, entonces es un procedimiento que ojalá sea antes de las 4 horas, de ahí en adelante ya comienza un proceso de descomposición que ya no nos va a permitir muestras viables. Entonces, tomar muestras de las mucosas externas, tomar muestra de sangre, posteriormente, si se hace la autopsia, entonces tomar muestra de los órganos torácicos, es decir, corazón, pulmones, luego de los órganos abdominales, riñón, hígado, pajarilla, contenido de la vejiga y finalmente los intestinos. Esto se hace para que no haya contaminación cruzada. Un bovino vivo con intoxicación desconocida, entonces puede ser muestra de sangre tomada de la fosa yugular, muestra de orina y o heces fecales, y también se puede hacer tomar una muestra de contenido gástrico, pues para determinar cuál es la fuente de la intoxicación. Conejo con lesiones compatibles con sarna sarcóptica, se debe hacer un raspado de piel. Sabemos que hasta que salgan algunas pequeñas goticas de sangre, usar aceite para fijar el ácaro, dejar en placas y que esta muestra se seque. También esta muestra se deben arrancar algunas vellosidades, algunos pelitos de raíz. Esta muestra importante, aparte de la placa, también debemos enviar en un contenedor con tapa debidamente rotulado y sellado, pues para que, si es posible, se detecte el ácaro. Siguiente, un equino, se requiere descartar hematuria o hemoglobinuria. Entonces, pues, procedimiento a seguir, la toma de muestra de sangre en la fosa yugular, refrigerar y enviar a laboratorio. Esto se hace en contenedor al vacío con tapa morada, los tubitos de ensayo con tapa morada. Bueno, placenta de una oveja que abortó un feto. Mucho cuidado ahí porque puede haber de por medio una enfermedad zoonótica, entonces mucho cuidado, tomar la placenta, especialmente muestras de los cotileidones, empacar en recipiente grande con tapa, adicionar alcohol al 70%, refrigerar y pues enviar esto lo más pronto posible al laboratorio. Y pues la última, bovino vivo con posible estomatitis vesicular, muestra el contenido de la vesícula, es decir, con una jeringa se extrae el contenido de una de las vesículas. Me parece más fácil el procedimiento de doblar la aguja, taparla, asegurar la jeringa, tanto la tapa de la aguja como el émbolo, refrigerar y al laboratorio.
También, si es viable,